¿Alguna vez nos hemos puesto a pensar si es posible, no sé, conocer a Dios como se siente el calor del sol en la cara? O sea, no como una idea lejana, sino como una realidad, algo personal, directo. Bueno, hoy vamos a explorar esa potente afirmación de A.W. Tozer, que la experiencia de lo divino puede llegar a ser tan tangible como cualquier cosa que percibimos con nuestros sentidos. Para entender cómo es posible algo así, vamos a seguir un camino muy claro. Primero, vamos a ver ese desafío que muchos enfrentan al pensar en Dios como algo abstracto. Y de ahí vamos a ir avanzando, paso a paso, hasta descubrir cómo se propone vivir en una realidad espiritual que está tan presente como el mundo que nos rodea. Muy bien, arranquemos por el principio. ¿Cómo percibe la mayoría de la gente a Dios? El autor señala que, muy a menudo, hay como una especie de nube de vaguedad alrededor de esta idea. Y aquí es donde Tozer nos lanza una idea bien provocadora. Para muchísima gente, Dios no es una realidad que se experimenta, sino más bien una conclusión lógica. Es como resolver una ecuación. Llegas al resultado, sí, pero no tienes una relación personal con ese número, ¿verdad? A ver, ya sea que pensemos en Dios como una conclusión, algo que escuchamos por ahí, o un ideal de bondad y belleza, Tozer dice que todo esto tiene algo en común. Es un conocimiento indirecto. Es como tener los planos de una casa increíble, en lugar de vivir adentro de ella. La relación se queda en el plano de las ideas, no de la experiencia. Y lo más sorprendente es que esta distancia, muchas veces, se mantiene incluso dentro de un contexto de fe. Se puede intentar amar un ideal, claro, o serle fiel a un principio, pero el reto es el mismo. No se llega a conocer a Dios como una persona real, presente. Pero bueno, frente a toda esta incertidumbre, el texto nos presenta un contraste radical, la promesa bíblica. ¿Y cuál es esa promesa exactamente? La alternativa es la verdad asombrosa. Conocer a Dios de forma personal y directa no es algo reservado para unos pocos místicos, sino la norma que se presenta a lo largo de las Escrituras. Es básicamente una invitación abierta para todos. Fijémonos un momento en el lenguaje que se usa acá. Dice gustad y ved. No es un lenguaje intelectual, ¿cierto? Es sensorial. Sugiere una experiencia tan real, tan tangible, como probar un plato delicioso o mirar un atardecer. Y ojo, que no es un caso aislado, ¿eh? Una y otra vez, la fuente insiste en que las Escrituras invitan a conocer a Dios con los mismos verbos que usamos para el mundo físico: ver, oír, gustar. La invitación no es a pensar en Dios, sino a encontrarlo. Entonces, si es posible experimentar a Dios, la pregunta es, ¿cuáles son las herramientas que usamos para hacerlo? Aquí Tozer nos presenta una analogía muy poderosa. Así como tenemos ojos, oídos y manos para interactuar con el mundo físico, también poseemos un conjunto de facultades internas para percibir el mundo espiritual. Él las llama los órganos del corazón. Pero, ¿cómo se activan estos sentidos del alma? Bueno, el texto describe un proceso de 2 pasos. Primero, la regeneración, que es como un despertar espiritual que les devuelve la vida. Y luego, la fe, que no es solo creer algo, sino el acto de empezar a usar estos sentidos para percibir esa realidad espiritual. O sea, que el problema principal no es que esa realidad espiritual no exista. El problema es que nuestra falta de fe mantiene esos sentidos, digamos, dormidos. Es como tener los ojos cerrados en una habitación llena de luz. Esto nos puede dejar ciegos a lo espiritual, incluso si nos consideramos creyentes. Para poder vivir esta experiencia, primero hay que ajustar un poco nuestra definición de qué es real. Y Tozer nos ofrece una perspectiva muy específica. Esta definición es clave. Lo real es lo que existe sin que nosotros tengamos que pensar en ello. Una montaña es real aunque nadie la esté mirando, ¿no? No depende de nuestra mente para existir. Y esta idea es la base de todo lo que sigue. Y esto crea una división fundamental en cómo vemos el mundo. Por un lado, una visión más moderna podría decir que la realidad es subjetiva, pero la perspectiva que presenta Tozer afirma que hay un punto de anclaje, un absoluto, Dios. Él no es solo una realidad, es la realidad con mayúsculas de la que todo lo demás depende.
Ahora, con esta idea de una realidad objetiva en mente, vamos a explorar una palabra clave que lo conecta todo: reconocer. Y el significado que tiene aquí es súper preciso. Y esta distinción es vital. Reconocer no significa inventarse algo con la mente. Significa simplemente darse cuenta de algo que ya estaba ahí. Es como cuando reconoces a una persona conocida en medio de una multitud. No la creas con tu mente, solo la percibes. Desde este punto de vista, la fe no es imaginar algo con mucha fuerza para que se vuelva real. No, todo lo contrario. Es la facultad que nos permite percibir ese mundo espiritual que ya existe. No es un acto de invención, sino un acto de percepción. ¿Y cuál es el desafío? Que el ruido constante del mundo físico, que el texto describe como clamoroso, insistente y acaparador, nos va entrenando, casi sin darnos cuenta, para ignorar por completo esa otra realidad, la invisible, que nos rodea. Bien, entonces, ¿cómo se ve esto en la práctica? O sea, ¿cómo es vivir con esta conciencia? El argumento final es que esta vida espiritual no es para un futuro lejano. Es una dimensión de la realidad que está accesible aquí y ahora. Es como un mundo que coexiste con el nuestro y cuyas puertas, según el texto, ya están abiertas. Notemos el tiempo verbal de nuevo. Os habéis allegado. No dice os allegaréis. Lo describe como una llegada que ya ocurrió, una realidad a la que ya tenemos acceso. No con nuestros sentidos físicos, claro, sino con los sentidos del alma. Y así, este análisis nos deja con una pregunta final que se queda resonando. Ya no es solo una oración de Tozer, sino un desafío para cada uno. ¿Estamos realmente dispuestos a ejercitar nuestra fe hasta el punto en que ese mundo invisible se vuelva más real para nosotros que el mundo que vemos y tocamos todos los días?